Este, Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Quisiera recibirlos no sin antes con una palabra de la Biblia que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para construir en justicia. Esto lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 3:16. Y pues, más que nada, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Si me gustan acompañar con la oración, con sus ojos cerrados y solamente escuchando. Buenas noches, bendito Padre. Hoy venimos ante ti para escuchar nuevamente de tu palabra, Señor, para aprender más sobre lo que nos quieres enseñar, Padre, sobre lo que nos quieres corregir y sobre lo que nos quieres dar a entender de ti y de tu palabra, Señor. Hoy vengo yo a hablar en tu nombre y vengo a enseñar un tema. Te pido que me des sabiduría, que me des la tranquilidad y la paciencia para poder explicar este tema. Te doy gracias, Señor, porque nos estás reuniendo un día de hoy y estamos muy impacientes por saber más de tu palabra, Señor. Entonces, demos bienvenida a tu palabra, Señor, hacia nuestros corazones y nuestra mente, Señor, y sobre todo para que la pongamos por obra, bendito Padre. Muchas gracias por reunirnos a todos, Señor. Y pues nada, vamos a empezar, bendito Padre. Muchas gracias. En tu nombre bendito. Amén. Pues bueno, a mí me tocó dar hoy el tema de Romanos capítulo 4. Al comenzar hoy el capítulo 4 de esta epístola del apóstol San Pablo a los romanos, nos encontramos con este pasaje que trata del tema de la justificación por la fe. Pablo declaró enfática y claramente que el hombre es pecador y luego reveló que Dios provee la justicia para los pecadores. A continuación, ilustro esta verdad con dos personajes del Antiguo Testamento, Abraham y David. En los días del apóstol Pablo, Abraham y David eran probablemente tenidos en alta estima por la nación de Israel, mucho más que otros personajes del Antiguo Testamento. Luego recordamos que el Señor en su día hizo la siguiente pregunta en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 42. Si alguien me puede acompañar a leerlo. Perdón, versículo desde el 40 hasta donde termina, perdón. ¿El Mateo qué? Mateo capítulo 22, versículo del 40 todo el capítulo, bueno, el versículo que diga capítulo 22, perdón. ¿Lo leo? Sí, por favor. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Si David le llama Señor, ¿cómo puede ser entonces su hijo? Nadie respondió ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Muchas gracias, Doc. Pues sí,
Creemos que en esos días la gente pensaba que las personas más destacadas del Antiguo Testamento serían Abraham, el fundador de la raza, y David, el rey más importante. Aquí pues Pablo usó estos dos destacados personajes del Antiguo Testamento como ilustraciones para basar sus declaraciones en el capítulo 3, de que hay acuerdo, hay concordancia entre la ley y el Evangelio. No son mutuamente excluyentes, tanto bajo la ley como antes de la ley. La fe en Dios fue el único requisito, y Abraham, antes de la ley, fue justificado por fe, y David, bajo la ley, cantó a la justificación por fe. Ahora, Pablo no estaba presentando aquí una doctrina nueva y extraña que cancelaba el Antiguo Testamento y dejaba al judío flotando en el mar de la vida. En lugar de estar en un bote salvavidas, Pablo estaba demostrando que tanto Abraham como David estaban en el mismo bote salvavidas, el cual Dios estaba ofreciendo a su pueblo en su día, y el cual lleva el nombre de justificación por fe. Ahora, la ley tomó la mano al hombre que se encontraba bajo la ley para llevarlo al Señor Jesucristo. En los primeros 5 versículos de este capítulo 4 de la epístola de Romanos, vemos que Abraham fue justificado por fe. Leamos pues el primer versículo que encabeza esto sobre Abraham. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Aquí podríamos traducir este versículo de otra manera que quizás se asemeje más a lo que Pablo dijo. Entonces, ¿qué diremos que halló Abraham, nuestro primer padre, físicamente hablando, es decir, por un esfuerzo humano natural? Usted puede notar que este sigue siendo el mismo pensamiento con el contexto. Esa palabra entonces une este argumento con lo que él venía presentando en el tercer capítulo. El Evangelio descartaba la jactancia y establece la ley. Eso es lo que vimos en el antiguo capítulo, en el tercero de esta carta. Y Pablo en la primera división no había intentado probar o argumentar que el hombre era un pecador. Por tal motivo, no encontramos allí una frase como esta, y también en la última parte de su carta, que es práctica, sometió dicha frase enteramente, la frase Abraham, nuestro padre o antepasado, revela que la nación de Israel comenzó con Abraham en una expresión peculiar, la importancia que tuvo Abraham, que fue primero cronológicamente y también primero en importancia. Bien, ¿qué fue entonces lo que descubrió Abraham según la carne o desde un punto de vista físico? Abraham descubrió que las obras según la carne no producían jactancia, sino vergüenza y confusión. Esas eran las obras de Abraham. No tenía nada de qué enorgullecerse. En realidad, creemos que Abraham fue un gran hombre, especialmente en el asunto de Lot. Él no permitió que los reyes de Sodoma y Gomorra lo recompensaran, pero en otro momento Abraham no creyó a Dios y huyó hacia Egipto. Esa cuestión de la sierva egipcia que él tuvo y de la criatura que nació de su unión con ella fueron las cosas de las cuales no se podrían jactar. Veamos ahora cómo veamos cómo desarrolló Pablo este tema. Él dijo aquí en el versículo 2 de este capítulo 4 de la epístola de los Romanos: si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría que gloriarse, pero no ante Dios. Abraham se podía gloriar en sí mismo, pero no ante Dios. Se asumió que Abraham tenía buenas obras que tenían valor ante Dios, y en realidad él tuvo muchas buenas obras, pero lo sorprendente es descubrir que estas buenas obras no eran base para salvación, sino que eran resultado de su salvación y el resultado de ser justificado por fe.
Los apóstoles Santiago y Pablo no se estaban contradiciendo entre sí cuando Santiago dijo en el capítulo 2, versículo 21 de su carta: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, las obras a las que se refirió Santiago aquí no son las obras del esfuerzo humano bajo la ley, porque él no estaba bajo la ley, no vivió en aquella época, sino que estaban hablando de las obras de la fe. Abraham creyó en Dios y ofreció a Isaac, pero no llegó a dar muerte a su hijo. Dios lo tuvo y no permitió que continuara presentando su ofrenda, y tanto Santiago como Pablo, como podemos ver en esta misma carta, en el capítulo, en Romanos 4, capítulo 3, y en Santiago 2, versículo 23, se estaban refiriendo al mismo versículo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que hizo Santiago es ir hasta el fin de la vida de Abraham, hasta el momento en que ofreció a Isaac. Abraham estaba en la misma situación que en la que se encuentra el más débil de los pecadores. Admitimos que Abraham tenía obras de las que podía jactarse, pero no ante Dios, porque Dios eh, no acepta las obras del esfuerzo humano, y las obras realizadas por el esfuerzo humano no pueden estar delante de su santidad. Y las obras que Abraham estaba y las obras de Abraham estaban, por cierto, un poco, pues no manchadas, pero sí, digamos que un poco pesadas, laboriosas. Llegamos ahora al versículo que acabamos de mencionar, es decir, el versículo 3 de este capítulo 4. Pues, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo apeló a las escrituras como la autoridad final, incluso las personifica, como en este pasaje las escrituras son Dios hablando. ¿Qué dice la escritura? No había ninguna otra autoridad a la que él podía apelar. ¿Cuánto desearía que las personas que se dicen cristianas creyeran en realidad la palabra de Dios, y que Dios, creyeran en realidad en la palabra de Dios, y que es Dios el que está hablando a través de ello, no, y no el hombre, no nosotros? El apóstol Pablo citó las palabras del Antiguo Testamento directamente unas 70 veces en esta epístola, y lo que estamos mencionando al leer este versículo 3 es una cita que aparece en el capítulo 15 del libro de Génesis, versículo 6, donde leemos: y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Pablo estaba diciendo, escuche usted la escritura que dice, Dios le está hablando en la palabra de Dios. Esta promesa le fue dada a Abraham cuando él hizo una pregunta a Dios. En el capítulo 15 de Génesis, versículo 2, leemos esta pregunta y dice: Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Ahora, aparte de la confirmación de la promesa de su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos, Dios no le dio a Abraham ninguna otra promesa. En otras palabras, Abraham simplemente creyó en Dios. Él tomó la pura palabra de Dios literalmente y confió y se aferró a ella. El mérito era de Dios. Cuando Abraham creyó, él hizo lo único que un hombre podía hacer sin llegar a hacer nada. Dios hizo la declaración, la promesa, y se encargó de cumplirla. Abraham creyó de corazón que Dios estaba diciendo la verdad, y en ello no hubo ningún esfuerzo. La fe que Abraham no consistió en una acción, sino en una actitud. Su corazón deja de mirarse a sí mismo para contemplar a Dios y a su promesa. Esto dejó a Dios en libertad para cumplir su promesa, la fe. Entonces, no fue acción meritoria de Abraham, ni siquiera un cambio de su carácter o naturaleza.
Él simplemente creyó que Dios cumpliría lo que había prometido. Lo vemos igual en Génesis 12:3. Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias en la tierra. Dios reconoció y acreditó esta actitud a Abraham. Esto es algo valioso que debemos reconocer nosotros. Como dice en el versículo 3, Abraham creyó a Dios y Dios se lo tomó en cuenta y le aceptó como justo. El abono, él abonó eso en su cuenta, por así decir, y se lo atribuyó como justicia. Y así fue Dios como lo consideró ahora. Leamos de los versículos 4 y 5. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La regla general que es un obrero reciba por los servicios que preste o un hombre que trabaja por cierta cantidad de dinero por hora, se le paga una cierta suma de dinero determinado por su trabajo. Ahora, es obvio que Abraham no era un obrero y fue porque él no se ganó lo que recibió. Él recibió su salvación de la única otra manera en que podía recibirla, y no fue por el favor inmerecido de la gracia de Dios. Y Abraham creyó a Dios, pero al que no trabaja, dice aquí en este versículo, y eso indica que no se puede hacer nada para merecer la salvación, sino creer en Él, es decir, en Dios que declara justo al que es digno, y la única clase de persona que Dios está salvando es al injusto. Ahora, alguien quizás se pregunte, ¿quiere decir entonces que Dios no salva a las personas buenas? Bueno, eso obviamente no se refiere, claro que sí, les regala esa salvación, pero bueno, ustedes nómbrenme alguna persona buena que conozcan. Creo que ninguno de nosotros conocemos a una persona buena, porque entonces sería decir que Dios miente. Y pues la verdad Dios no miente, y pues obviamente nosotros, ya sea de una forma u otra, llegamos a pecar, ya sea por poquito o por mucho, pero llegamos a pecar. Entonces, Dios lo dijo de que no hay justo ni uno solo, entonces, pues, claro que sí es válido todo esto. Bueno, hay que recordar que en el capítulo 3 de esta misma carta a los Romanos, versículos 10 y 12, dicen así, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso según las normas de Dios, no según las normas mías o las suyas. Si nosotros creemos que alguien es bueno, como les dije, sería decir que Dios miente. Y pues dice al final del versículo 5, su fe le es contada por justicia. Fe es la única condición aquí. Es por eso que Dios acepta la fe en el lugar de las obras. No hay ningún mérito en la fe, pero es la única manera de recibir lo que Dios ofrece gratuitamente. La fe honra a Dios y asegura la justicia para el hombre. Y Dios acreditó justicia en la cuenta de pues, Abraham, es decir, Dios le tomó en cuenta la fe para aceptarle como justo, aunque Abraham no fuese justo. Leamos a continuación aquí en el versículo 6, que comienza a hablarnos sobre David. Dice, por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí debemos tener en cuenta que David vivió bajo la ley. Sin embargo, como dijimos antes, Abraham no la hizo porque en la época del patriarca, esta no había sido aún dada. El sistema mosaico que no se implantaba hasta 400 años después,
dijimos que David sí vivió bajo la ley, pero David nunca podía haber sido salvo bajo la ley. Por consiguiente, David escribió la bendición de que Dios reconocería la justicia sin obras, porque David no tenía buenas obras. Las obras que él tenía eran malas, por lo tanto, la justicia tenía que estar completamente separada de las obras, tenía que venir bajo un principio enteramente diferente. El versículo 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esta fue una cita directa del Salmo 32, versículo 1 y 2. Y este es uno de los salmos penitenciales de David. El Salmo 50 es el otro. Estos versículos son el resultado del gran pecado de David y su consiguiente confesión y aceptación por parte de Dios. Bienaventurados, o sea, dichosos. Y esto expresa lo más elevado era la felicidad y el gozo. Eh, una, de, una de esas personas que algunas de ustedes conocen son dichosas, porque pues sí podemos conocer a algunas de esas personas, pero realmente son muy pocas. Pero em, yo me congratulo de estar en ese grupo. Esta dicha expresa la gran alegría de tener los pecados perdonados. Esta es la bienaventuranza más grande de todas y David la conoció por experiencia propia. David había quebrantado la ley de Dios deliberadamente, no lo había hecho en su ignorancia. Supo el alcance de la maldad que había cometido, sin embargo, fue perdonado. Y esto habla de una remisión, de un perdón completo. Esto es mucho más que un simple perdón. Un juez severo puede perdonar algunos pecados, pero aquí se habla de la ternura de toma al pecador en sus brazos de amor y lo recibe con cariño y sus pecados son cubiertos. ¿Y cómo? Bueno, porque el Señor Jesucristo murió y Él derramó su sangre. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en el versículo 8, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa del pecado. En otras palabras, dichoso es el hombre cuyo pecado el Señor no cargará en su cuenta. Al que, al que el Señor no le tome en cuenta su pecado, David fue un gran pecador, sin embargo, Dios quitó su pecado tal como le informó a Natán el profeta. Eso lo leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, donde dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor, y Natán dijo a David, también el Señor ha perdonado tu relato de Natán del nombre rico que tomó la cordera de un hombre pobre. En aquella ocasión David dijo en el versículo 6 del segundo libro de Samuel, capítulo 12, debe pagar 4 veces el valor de la cordera y aflicción fue, y 4 de los hijos de David fueron muertos, el hijo de Betsabé, Amón, su hijo mayor, Absalón, y Adonías, la aflicción que fue como una plaga durante todos los días de su vida, pero la culpa de David no fue cargada en su cuenta, aunque otro la llevaría por él. No nos sorprende entonces el que pudiera decir. Esto lo podemos ver en el Salmo 32, capítulo 1. Bienaventurado, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 4 de la carta de los Romanos, donde comienza a hablar de Abraham y justificado por la fe. Es pues esta bienaventuranza solamente para los que están circuncidados o también para los que no lo están.
¿Por qué decimos que Dios aceptó como justo a Abraham por su fe? Vemos que el argumento vuelve a Abraham para ilustrar que la justificación es universal, ya que David había hablado de la alegría del hombre que, viviendo bajo la ley, había sido perdonado. La respuesta del judío habría sido que David estaba circuncidado y que solo los circuncidados podrían disfrutar de esa satisfacción. Por tal motivo, Pablo recurrió a Abraham para demostrar que el patriarca fue justificado antes de la llegada de la ley y antes de que él mismo fuese circuncidado. Y en el versículo 10 de este capítulo 4 leemos, pero ¿cuándo le aceptó? ¿Después que Abraham fuese circuncidado o antes? No después, sino antes de ser circuncidado, Dios le había hecho una promesa a Abraham y él creyó que Dios la cumpliría mucho antes de que se hubiera efectuado un acuerdo, salvo lo que Dios había dicho que haría, y Abraham creyó en la lisa y llana palabra de Dios. Veamos ahora los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 4. Si alguien me puede acompañar a leernos, por favor, los versículos del 11 al 13. ¿Cuál es? Romanos 4 del 11 al 13. Apaga tu opción. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, y recibió la circuncisión como señal, como sello de que Dios le había aceptado como justo por la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no ligada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe en Dios. Dios hizo esa promesa a Abraham mucho antes de la introducción a la circuncisión, y él simplemente creyó en Dios, tomó en serio su palabra, su promesa. Ahora, en el versículo 14 y hasta la primera parte del versículo 16, leemos lo siguiente: porque si los que son de la ley de los, perdón, porque los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa es fe, para que, para que sea por gracia, como como nosotros podemos ver, estimados creyentes. Dios salvó a Abraham únicamente por gracia. Siguiendo más adelante en este capítulo 4 de la epístola de Romanos, podemos observar algo más. Abraham fue justificado realmente por la fe en la resurrección. Leamos el versículo 19. Si alguien me puede acompañar el versículo 19, por favor.
Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Gracias. Así es. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, que es lo que acabamos de leer, o la esterilidad de la matriz de Sara. No hay ningún mérito en la fe misma. Es que no había nada alrededor que Abraham en el cual él pudiera confiar, nada que pudiera sentir, nada que pudiera ver, absolutamente nada. Todo lo que él hizo fue confiar en Dios y eso fue lo más importante. Ahora, en el versículo 20, podemos leer que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no tuvo no estuvo indeciso. Ese es el pensamiento central en este pasaje. Él extendió su mirada más allá de las circunstancias, fijándola en la promesa, creyó en la promesa, a pesar de que las circunstancias estaban en contra. Por el contrario, depositó su confianza en la promesa, basándose en quién la había dado, adorando de esa manera a Dios. Es que el hombre fue creado para glorificar, para honrar a Dios, pero por la desobediencia él hizo lo contrario. Y la única manera de que nosotros podamos traer gloria y honra a Dios es creyendo en Él. Él plenamente, pues nos pide más que nada eso, ¿no? Y pues es creyendo en Él. Y en el versículo 21 dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido quiere decir que estaba rebosante de confianza, o sea, una confianza pues, muy, muy, muy grande. No le quedaba lugar para la duda alguna. El versículo 22 dice, por eso también su fe le fue contada por justicia. Es decir, que Dios, tomando en cuenta su fe, le aceptó como justo. Esta fe en la resurrección, que implica vida después de la muerte, es lo que aceptó Abraham en lugar de su propia justicia que él no tenía. Dios declaró justo a Abraham por su fe en la promesa de levantar a un hijo de la tumba de la muerte, es decir, de la esterilidad de la matriz de Sara, su mujer, y Dios ha prometido vida eterna a quienes creen en él, que levantó a su propio hijo de la tumba de José de Arimatea, es decir, en lugar de la muerte. Escuchemos ahora lo que dijo el apóstol aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 4 de los Romanos. Si alguien me gusta acompañar a leerlo, por favor. Está arriba. Bueno, yo lo leo entonces. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que él le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Bien, pues en esto, ustedes saben que el vientre de Sara era como una tumba, era un lugar muerto, pero de él surgió la vida. Abraham había creído a Dios
Eso fue lo que Jesús quiso decir en el capítulo 8 del Evangelio según Juan, versículo 56, con estas palabras. Abraham, vuestro padre, se alegró de que iba a ver mi día y lo vio y se llenó de Pablo analizó el capítulo de Esther aquí en el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Eso sí que es fe, no solo en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Alguien ha dicho que en su muerte Cristo pagó por nuestra deuda y en su resurrección Él descargó esa deuda. Él justifica a los que creen en la muerte y resurrección de Cristo. Ya para finalizar con este tema, yo les pregunto a ustedes, ¿han llegado ustedes en su relación con Dios? Se los pregunto a ustedes y quien guste contestarme, adelante. Esa es mi pregunta ya para terminar mi Gonzalito tema. lindo, no te escuché la pregunta, como que se bloqueó. Perdón, sí, buenas noches, Pili. Hola, La pregunta fue que si ustedes han llegado lejos en su relación con Dios. Y pues ya con esto doy fin a mi tema. Y pues muchas gracias por escucharme y por más que nada escuchar el mensaje de Dios hacia con nosotros. Y pues nada, muchas gracias a todos. Choca mi rodilla aquí. A ver, ya. No, bájale ya. Perdón. ¿Ya? Ya. Buenas noches. Creo que no está mi papá, pero ando en la calle. Y muy buen tema, Gons. Dice mi mamá que no escuchó tu pregunta, pero ya se la repetí. Y pues no sé, alguien tiene comentarios, preguntas al respecto del tema. Creo que no. Perdón, Pero no te escuché, James. ¿Pero qué me dijiste? que mi mamá me dijo que no había escuchado tu pregunta, pero ya se la repetí. Aquí viene conmigo. Ah, ok. Sí, pero ¿Y cuál es su respuesta? ¿cuál es tu respuesta? Pues es que te digo que Mi sí, ¿a qué se pregunta fue, ¿qué tan lejos ha llegado su relación con Dios? yo personalmente a veces me escondo en continuar mi relación con Dios. Gracias a Dios es momentánea, pero si en mí crece la tristeza, la desesperación, la mortificación, la angustia, el enojo, todas esas cosas que el día a día nos atraen como pecado. Y entonces sí creo, obviamente sí, mi relación crece y crece cada día con él. Sin embargo, me doy cuenta últimamente que prefiero no, avergonzada, trato de alejarme un poquito y no acercarme más a él cuando debería ser lo contrario. Sin embargo, creo que a veces por la misma vergüenza que siento de mis pecados o de mi estrés o de lo que sea y que vivo en un día difícil, en lugar de confiar en él. Entonces viene como un alto para mí en ese aspecto, pero en mi día a día al final reconozco que lo amo y que quiero crecer más y más y más. Yo creo que la palabra de Dios, aunque leyéramos toda la Biblia, la vamos a entender, su palabra, porque tiene muchas incógnitas y muchas preguntas,
pero él, y ahora lo he comprobado más con las oraciones o con los temas que comparto con ustedes, me doy cuenta, porque haz de cuenta que si yo estoy pensando en algo, viene una oración al día siguiente o viene la palabra al día siguiente y es como si me estuvieran hablando a mí. Yo sé que es mi padre quien se dirige a mí, quien dice, te amo, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero entonces yo me arrepiento, obviamente, que es parte de nuestra vida, ¿verdad? El pecado, y me refugio más en él. Y en esos momentos cuando siento esa paz o esa tranquilidad o el saber que él me ama, que él murió por mí, por mis pecados y su amor es infinito y me da respuestas de esa manera, yo creo que es cuando empiezo a sentir que crece más y más y más mi relación con él, el platicar con él, el hablar con él. Ha cambiado de sobremanera porque antes me acercaba a él, pero era un poco diferente. Hoy ya lo siento como más cerca y quiero amarlo cada día más y quiero enamorarme más de él locamente y quiero ser utilizada como instrumento para su gloria, y aunque sé que me falta mucho, tengo que crecer y crecer, pero sí me siento que cada día que pasa voy subiendo, aunque sea un escalón más, para estar cerca de él y para amarlo y respetarlo. Muchas gracias, Pili. Pues sí, debemos de recordar que todos en algún momento, todos somos débiles y todos llegamos a recaer, bueno, no a recaer, sino a flaquear. Y pues es cuando más nosotros debemos de abrazarnos a la palabra de Dios y a Él, más que nada. Entiendo claramente cómo te puedes llegar a sentir a veces, pero es cuando más nosotros debemos de trabajar en nuestra fe, en no flaquear de tal manera y pues confiar en Dios porque es lo único como por así decirlo, nos pide Él, que tengamos fe en Él puesta y que tengamos respeto por su palabra y por Él y que sobre todo tratemos de ser más que nada buenas personas, que yo sé que a veces puede llegar a ser un poco, no difícil, pero sí es muy, no complicado, es, es Como que hay barreras de repente que simplemente no te hacer, dejan. exacto, hay simplemente personas que a lo mejor y luego no se dejan, pero es cuando nosotros no debemos de flaquear y debemos de demostrar nosotros qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos y qué tenemos que pensar mejor en nuestras palabras y en vez de contradecir a las personas, o bueno, no contradecir, sino enseñarles, instruirlas a las personas y enseñarles este bonito camino, el de Dios, que es su palabra, que es difícil, sí, sí lo es, pero al final de cuentas no es imposible y pues debemos de trabajar más que nada en eso y yo creo que con eso y pues, siguiendo la palabra que nos manda Dios, yo creo que podemos llegar a cambiar y a ser mejores personas. ¿Alguien más con algún comentario? Iván Sin. Manejando, estaba distraído. Ya se fue. Pues no, y siento que sí tiene razón Pilar en lo que dijo, que realmente no, no, a lo mejor inconscientemente lo hacemos, pero de igual manera conscientemente Dios nos regresa, ¿no? Y pues yo creo que pues finalizamos con una oración, Gons, para ya cerrar la sala y pues ya vernos mañana, ¿no? Sí, adelante. ¿Quién gusta hacer la oración? ¿La gustas hacer tú? Mi mamá aquí está, la va a hacer ella. Ah, ok, bueno, adelante con mi tía. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches hasta Pachuca. Buenas noches desde Pachuca, es que vamos llegando, pero estuvimos escuchando, sí. Bueno, Padre bendito, te damos gracias, Señor,
en esta noche, en este día que nos permitiste, que nos has permitido comenzar una semana nuevamente. Te damos gracias, bendito Dios, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, reunidos, que tenemos ese corazón dispuesto, Señor, que a pesar de que cada día, Señor, pues sí caemos y sí, a veces tropezamos, Señor, porque pues a veces la carne nos hace caer. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Padre, para que no perdamos ese anhelo de crecer en ti, de estar cada día más contigo, Señor, que todos los días te busquemos en la mañana y en la noche, que nuestro principal motivo seas tú en todo momento, Padre. Te doy gracias por la vida de las familias que están aquí reunidas esta noche, por los que no se han podido conectar, por los que aún no han tenido el deseo, Señor, que tú, Señor, inquietes sus corazones para que tengan el amor, el anhelo y el deseo, Señor, de buscarte principalmente a ti, Señor, que en todo momento tengan ese anhelo y ese deseo de buscarte a ti, Padre, porque solamente en ti podemos encontrar esa paz y esas necesidades que tenemos que cubrir cada día, Señor, principalmente las de la carne, que son las que más nos cuestan, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por este día. Permítenos descansar, Señor. Permítenos tener una noche confortable, Señor. Y si tú el día de mañana nos permites estar nuevamente aquí, Señor, te daremos la honra y la gloria porque solamente tú la mereces, Señor. Te doy gracias por todos los que estamos aquí, por todos nuestros familiares, Señor, y por todos aquellos que no te conocen, Señor, que anhelamos y deseamos, Señor, que ellos te conozcan y que ellos tengan ese corazón dispuesto a aceptarte y tener principalmente la salvación, que es lo que necesitamos todos. Te damos gracias, quedamos despedidos. Gracias, Gonzo, por tu tema. Nos vemos mañana, familia, que descansen, que tengan una noche confortable, que Dios les cuide, les guarde y hasta mañana. Edgar ya no se puede despedir porque tocó oración en la congregación. Entonces, por eso estoy acá afuera, porque estoy orando adentro. Pero les manda a despedirse y que mañana nos vemos a las 7 de la mañana los que se gusten y puedan conectarse, ¿sale? Buenas noches. Bendiciones, gracias. Dios con ustedes. A todos. Todos, buenas Buenas noches. noches a todos. Bye. Buenas noches, Bye, Chiqui. Chiqui. Bye. Bye, Buenas Bye. noches, Good night. Chiqui. Bye. Good night. Bye. Bye-bye. Bye.